Buenos días, estimados alumnos. El que le habla es el profesor Gerardo Morales, que está a cargo del área de matemática en el grado de quinto grado de primaria. En esta oportunidad, nuestro propósito va a ser resolver problemas aditivos de comparación en datos, haciendo uso de estrategias operativas. Vamos a plantear en esta oportunidad dos situaciones problemáticas. En la primera situación problemática es la siguiente. El último informe del día domingo 5 de abril, el Ministerio de Salud, MINSA, a través de la sala situacional COVID-19, notificó que los casos de coronavirus en el país se elevaron a 2.281 y hasta ayer eran 1.756. Asimismo, que 954 pacientes son de sexo femenino y 1.327 de sexo masculino. He sacado esta información de la fuente del diario Correo del día de hoy. La situación problemática nos presenta las siguientes interrogantes. Dice, los alumnos de quinto grado de primaria del colegio Alfredo Bonifaz desean saber: 1. ¿Cuántos casos más se incrementaron en el último día? 2. ¿Cuántos casos menos hay entre pacientes de sexo femenino que masculino? Para desarrollar nuestra situación problemática debemos tener en cuenta las siguientes interrogantes. 1. ¿De qué trata la situación problemática? 2. ¿Cuáles son los datos que aparecen? 3. ¿Qué nos pide la situación? Para esto los estudiantes deben responder a las interrogantes planteadas. En la primera pregunta debemos responder: ¿de qué trata la situación problemática? La situación trata acerca de los casos de COVID-19 el día domingo 5 de abril de 2020. En la segunda pregunta nos dice cuáles son los datos que aparecen. Los datos que aparecen son los siguientes. Tenemos dos tablas. En la primera tabla va a aparecer los días domingo 5 de abril y sábado 4 de abril, siendo el número de casos de cada día. El día domingo hubo 2.281 casos y el día sábado 1.756. En la segunda tabla nos presenta la cantidad de pacientes de sexo femenino como masculino. En el sexo femenino hubieron 954 casos y en el sexo masculino 1.327. ¿Qué nos pide la situación? En la pregunta 3 nos piden dos interrogantes, dos preguntas. ¿Cuántos casos más se incrementaron en el último día? ¿Y cuántos casos menos hay entre pacientes de sexo femenino que masculino? Para resolver la primera interrogante, los estudiantes elaboran esquemas. Si observamos, la pregunta 1 dice: ¿cuántos casos más se incrementaron en el último día? Vamos a tener en cuenta este gráfico. El día domingo tenemos 2.281 casos y el día sábado 1.756. Si observamos el esquema, podemos observar, podemos ver que el día domingo la cantidad de casos es mayor que el día sábado. Entonces, y va a haber acá, en este signo de interrogación, un exceso.
Por eso, ¿cuántos más? Queremos saber cuántos más en este caso. Entonces, para saber eso, lo que tenemos que hacer es una resta. Entonces, vamos a restar la cantidad de casos del día domingo, que son 2.281 casos, menos la cantidad de casos del día sábado, que son 1.756, siendo 525 casos. Entonces, podemos decir, en el último día se incrementaron 525 casos de COVID-19 en el Perú. Para desarrollar la segunda interrogante, que es ¿cuántos casos menos hay entre pacientes de sexo femenino que masculino? También vamos a elaborar otro esquema donde observamos con amarillo los pacientes femeninos, que son 954, y los pacientes masculinos, que son 1.327, de color celeste. Entonces, si me percato, los pacientes masculinos son más que los femeninos. Y también está la relación que los pacientes femeninos son menos con relación a los pacientes masculinos. Por lo tanto, para encontrar cuántos pacientes o casos de sexo femenino que masculino, tendría también que restar en esta oportunidad las cantidades 1.327 menos 954, dando como respuesta 373 casos. Entonces, siendo la respuesta, tenemos 373 casos menos de pacientes femeninos que de masculinos. Podemos observar en la siguiente diapositiva la situación problemática número 2. Tenemos a la parte izquierda la situación y al costado tenemos una infografía. Vamos a leer en primer lugar. Podemos observar en la siguiente infografía el último informe del día domingo 5 de abril del Ministerio de Salud, la situación del COVID-19 en el Perú. Fuente Diario El Correo. En la situación, los alumnos de quinto grado de primaria del Colegio Alfredo Bonifaz desean saber cuántos casos de COVID-19 hay entre los adultos y adultos mayores que se presentan en total. ¿Cuántos casos en total? ¿Cuántos casos de alta hospitalaria y casos negativos se presentan? Si observamos la infografía, el título es Sala Situacional COVID-19, información oficial a tu alcance. La actualización es del día de hoy, 5 de abril, domingo 5 de abril. ¿Y qué datos nos presentas? En primer lugar, los casos confirmados, las altas hospitalarias, los casos negativos y los números de fallecidos. También nos presenta los confirmados por sexo, femenino, masculino, y por último nos presenta confirmados por la etapa de vida: adulto, adulto mayor, joven, niño y adolescente. Si damos una leída a este caso, son 2.281 casos confirmados, casos de alta hospitalaria, es decir, los que ya se recuperaron del COVID-19, son 989 casos negativos que se les hicieron la prueba y le salió negativo,
son de 17.129 y número de fallecidos son, a la fecha, van 83 personas fallecidas. Confirmados por sexo. Si observamos esta parte, la parte de femenino, sexo femenino, hay 41.8%. Y en la parte del sexo masculino tenemos 58.2 casos de COVID-19. Ahora, por etapas de vida, tenemos que en una mayor cantidad son los adultos, siendo 1.331 personas que tienen el COVID, que siendo el mayor incremento en esta etapa. Luego están los adultos mayores con 472, le sigue los jóvenes con 397, luego los niños con 49 y por último los adolescentes con 32 casos. Para desarrollar nuestra situación problemática debemos tener en cuenta las siguientes interrogantes. ¿De qué trata la situación problemática? ¿Cuáles son los datos que aparecen? ¿Qué nos pide la situación? Para esto, los estudiantes deben responder las interrogantes planteadas. En la primera pregunta, respecto a ¿de qué trata la situación problemática? La situación trata acerca de los casos de COVID-19 el día domingo 5 de abril del 2020. En la pregunta 2, ¿cuáles son los datos que aparecen? Los datos que aparecen son los siguientes. Tenemos dos tablas. Etapa de niños, de la vida de niños y número de casos. Niños 49, adolescentes 32, jóvenes 397, adultos 1331 y adultos mayores 472. En la siguiente tabla se nos presentan los casos confirmados 2281, alta hospitalaria 989, casos negativos 17.129 y fallecidos 89. Estos datos ya los hemos mencionado anteriormente cuando hemos leído la infografía. Y en la pregunta 3, ¿qué nos pide la situación? Hay dos preguntas. ¿Cuántos casos de COVID-19 hay entre los adultos y adultos mayores que se presentan en total? ¿Y cuántos casos de alta hospitalaria y casos negativos se presentan en total? Para resolver esta primera interrogante, los estudiantes elaborarán un esquema. Por ejemplo, ¿cuántos casos de COVID-19 hay entre los adultos y adultos mayores que se presentan en total? Tenemos, chicos, que en los adultos, las personas adultas, son 1.331 casos, siendo las personas más adultas son las que presentan mayor casos de acuerdo a la etapa de vida. Y después le sigue los adultos mayores con 472. Cuando me piden el total, cuando hablamos de total, nos hace referencia a ¿qué? Al todo. Y cuando es todo, es juntar estas dos partes. Los adultos más los adultos mayores se juntan. Y al juntar, recordemos que cuando agrupamos, juntamos, hace referencia a ¿qué operación? A la suma. Al sumar estas dos cantidades, me va a dar 1.803 casos. Siendo la respuesta, se presentan 1.803 casos de COVID-19 entre los adultos y los adultos mayores en el Perú.
En la segunda pregunta, la segunda interrogante, chicos, ¿cuántos casos de alta hospitalaria y casos negativos se presentan en total? Vamos a observar de amarillo, la alta hospitalaria 989 casos y casos negativos 17.129. Ya hemos dicho anteriormente, cuando me dicen el total, hace referencia a la suma de las dos cantidades. Vamos a sumar. Siendo esto, me va a dar 18.118. Siendo la respuesta, se presentan en la alta hospitalaria y casos negativos de COVID-19 en el Perú. ¿Cuántos? 18.118 casos. Acá me faltó colocar la cantidad. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? Bueno, hemos aprendido lo que es resolver situaciones aditivas. Cuando hablo de situaciones aditivas, está haciéndose referencia a lo que es la suma y las restas. De comparación, cuando hablamos cuánto más, cuánto menos, eso hace referencia a lo que es la comparación. Cuántos más y cuántos menos. Y recordemos que se aplica del total, cuando hablamos de un total, se hace referencia a lo que es la suma. Ser bonifacino es un compromiso de honor, chicos. No lo olviden.